presidenta de Siemens España, señor presidente de Uría Meléndez Abogados, señor consejero delegado de Ibercaja, ilustrísimos señores representantes del cuerpo diplomático acreditado en Madrid en distintas embajadas, señoras, señores, amigas, amigos todos. Como no podía ser de otra forma, quiero agradecer en primer lugar a los ponentes su participación en este desayuno informativo y, naturalmente, con especial hincapié a la empresa patrocinadora, al grupo patrocinador Ibercaja Banco. Muchas gracias a Ibercaja, porque desde que empezamos a tomar contacto ha habido una sintonía total, en fin, la cual ha hecho muy agradable esta colaboración que proseguirá después del verano con otra charla similar a esta, con otros ponentes. Estamos todos un poco hartos, lo venía comentando, de la situación actual, de pactos, consensos, corrupción, negociaciones, qué va a pasar en las elecciones, qué no va a pasar, en fin, etcétera. Y creo que es bueno poner el visor en otras cosas que son muy importantes para España también, que son como la empresa y la internacionalización de la empresa. Hoy vamos a dedicar esta charla a la competitividad de la empresa y el próximo día 5 de julio tendremos también en este hotel otro desayuno informativo sobre las posibles inversiones en Colombia, sobre todo del área de infraestructuras. Entonces va a participar como ponente el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructuras de Colombia, que son los que tienen la llave en todo el tema de infraestructuras, tanto de puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarril. También están ustedes invitados a este desayuno informativo. Es evidente que nuestro tejido empresarial está fundamentalmente basado en los servicios, en un 75% aproximadamente, y nada más que un 17% a la industria. Las empresas de servicios se han internacionalizado extraordinariamente y hoy están por todo el mundo, empresas de telecomunicaciones, de energía, financieras, también, por supuesto, del sector jurídico, de energía, de basuras, de agua, etcétera, etcétera. Esto es un síntoma muy importante para España, lo que significa la proyección internacional, que no hay más remedio porque el consumo en España no ha aumentado lo suficiente para que las empresas se puedan mantener. Hay una cosa muy importante, que es que la industria en España, desgraciadamente, solamente es el 17%. Y esto hace que cuando se producen crisis y situaciones difíciles desde el punto de vista económico, sean más susceptibles los países que tienen una baja industria. Por ejemplo, España tiene el 17%, en cambio Alemania ha soportado mucho más fácilmente la crisis porque tiene una potente industria. Hay que reindustrializar España. El I+D+I es importante. En España tenemos 1,3, en fin, cuando, por ejemplo, en Francia tienen 2,3 o en Alemania 2,7. Pero yo creo que en estos momentos, si hay que calificar la situación de la empresa, estamos en la época digital. Las empresas están a marchas forzadas digitalizándose todas. A pesar de todo, estamos, España, en el ranking de empresas digitalizadas, en el 45 lugar. Es decir, que queda todavía mucho camino. La digitalización de la empresa digita también la vida, porque ha cambiado la digitalización, el Internet, etcétera, nuestra forma de trabajar, nuestro modo de la cultura, el ocio, etcétera. Y yo digo también que es una cosa muy importante, que con la digitalización habrá que ir más a un trabajo no presencial, pero sí por producción. Muchas veces nos damos cuenta de que las personas van a su trabajo y hacen lo mismo que podían hacer en su casa delante del ordenador.
Yo creo que el teletrabajo en los Estados Unidos se ha impuesto ya. Las personas pueden ir a la empresa pues, un par de días a la semana y después los 3 días restantes trabajar en su propia casa según el horario que ellos crean más conveniente. Y así adelantaremos mucho, ahorraremos coste y sobre todo haremos una conciliación familiar que ahora, desgraciadamente, con este horario que tenemos en España tan absurdo de trabajo, no se produce. Yo no quiero continuar más mi exposición y cedo la palabra a Víctor Iglesias, consejero delegado de Ibercaja, para que haga su exposición. Cuando quieras, Víctor, y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Antonio, por tus amables palabras de presentación y por la organización de este encuentro empresarial. Muchas gracias a todos también por vuestra asistencia a este acto que estamos convencidos será de su máximo interés. El Club Diálogos para la Democracia ha sido y es una institución que fomenta activamente debates sobre cuestiones estratégicas para el porvenir económico y social de nuestro país. Y lo hace además desde la iniciativa privada, desde la sociedad civil, lo cual, en mi opinión, es especialmente meritorio. De esta manera, con su labor activa de ya hace 4 décadas, el Club se ha consolidado como un auténtico referente nacional. Es, por tanto, muy satisfactorio para nosotros, para Ibercaja, iniciar esta colaboración con el Club, que seguro tendrá continuidad en el futuro. Muchas gracias también a los ponentes de lujo que hoy nos acompañan aquí. La presidenta de Siemens España, Rosa García, y el socio presidente de Uría Menéndez Abogados, José María Segovia. También está con nosotros nuestro director financiero, Antonio Martínez, que ejercerá como moderador del interesante coloquio posterior. Aunque sin duda lo importante es lo que les van a transmitir a continuación nuestros ponentes, quisiera compartir con todos ustedes algunas reflexiones sobre la motivación de esta jornada. ¿Por qué hemos escogido esta temática? La respuesta es bien sencilla. En el mundo actual, la competitividad es la única vía fiable para el progreso continuo y firme de una compañía o de una economía en su conjunto. En la mayoría de los sectores de actividad, operamos en mercados abiertos y globales y con una competencia bastante intensa. Los productos y servicios, el dinero y la información ya no conocen fronteras. La tecnología está cambiando los procesos internos y también la forma de relacionarnos con nuestros clientes. Y los patrones de decisión de los consumidores están evolucionando a una velocidad inédita. Y además, la incertidumbre se ha convertido en un compañero de viaje habitual con el que debemos acostumbrarnos a convivir en todas las empresas. En síntesis, estamos ante unas coordenadas tremendamente exigentes para los diferentes modelos de negocio y la evaluación que se nos hace es además continua. Solo aquellas empresas que respondamos a estos retos, nos adaptemos al nuevo entorno con agilidad y lo hagamos con unos niveles de rentabilidad razonables, seguiremos operando con normalidad en el futuro. En paralelo, también es cierto que nos encontramos al fin en una fase de recuperación económica en España, tras el ciclo recesivo más profundo y prolongado de toda nuestra historia contemporánea. Así, en los últimos 18 meses se están desarrollando nuevamente en España proyectos de inversión y de crecimiento empresarial. No obstante, se aprecia una cierta moderación de esta inercia positiva en los primeros meses del 2016, probablemente por la falta de gobierno. Esperemos que tras lo aprendido a lo largo de la crisis no volvamos a incurrir en los errores del pasado. Los procesos de crecimiento únicamente son sostenibles si se asientan sobre unos cimientos sólidos. El doping del sobreendeudamiento o del impulso de una coyuntura económica favorable no son palancas sostenibles. Solo la mejora continua de la competitividad empresarial representa la llave del futuro. En este sentido, algunos de los factores claves de la competitividad de las empresas requieren ciertamente del soporte de las administraciones públicas. Me refiero, por ejemplo, a la estabilidad política, la fiscalidad o las infraestructuras. Sin embargo, otros muchos factores son deberes propios que debemos trabajar dentro de las empresas, solos o cada vez más en colaboración con otras compañías. Así, por ejemplo, la innovación, la formación y la motivación de los equipos, la mejora de la experiencia de los clientes en los distintos canales de relación, son responsabilidades exclusivamente nuestras. En el sector bancario, como bien saben,
no somos precisamente ajenos a esta dinámica de necesaria transformación, más bien al contrario. A los cambios generales que mencionaba antes, en nuestro caso concreto, hay que sumar un entorno regulatorio cada vez más exigente y un contexto de tipos de interés cero que complican sobremanera la tarea de conseguir una rentabilidad del negocio superior al coste de capital de una manera recurrente. ¿Cómo afrontamos este escenario en Ibercaja? Pues con mucha planificación, criterio, oficio, dedicación y esfuerzo, porque el reto es sin duda mayúsculo, pero también con una gran ilusión y confianza, porque creemos contar con relevantes ventajas competitivas. Así, somos el 8º grupo bancario español, líderes en Aragón, en La Rioja, en Guadalajara, en Burgos y en Badajoz. Disponemos asimismo de una regada implantación comercial en Madrid y en el arco mediterráneo. Contamos con un potente y reputado grupo financiero, gestoras de fondos de inversión, gestoras de planes de pensiones, compañía aseguradora de vida, entre otras sociedades. Hemos recibido reconocimientos constantes a nuestra capacidad de gestión financiera del ahorro, como por ejemplo el otorgado hace solo unas semanas por parte del diario Expansión y de Allfunds a nuestra gestora Ibercaja Pensión como la mejor gestora española de planes de pensiones. Pero sobre todo, de lo que estamos orgullosos es de nuestro modelo comercial, de nuestra forma de relacionarnos en todo momento con nuestros clientes. Y lo hacemos siempre a través de una propuesta de valor basada en la personalización, en la utilidad y en el compromiso mutuo. Históricamente, hemos sido habitualmente líderes en calidad de servicio en los diferentes estudios sectoriales de referencia. A futuro, nuestra aspiración consiste en mantenernos en el top 3 del sector bancario español en calidad de servicio. La satisfacción de nuestros clientes es siempre, en nuestra opinión, una premisa imprescindible para consolidar un modelo de negocio. No obstante, somos conscientes de la necesidad de evolucionar y estamos inmersos en la transformación de nuestro propio banco, para así poder adaptarnos a las coordenadas actuales y sobre todo a las venideras. El Plan Estratégico 2015-2017 es nuestra hoja de ruta para este proceso de refuerzo de nuestra propia competitividad. Entre otras líneas de acción, estamos incrementando la actividad con las pymes y las empresas y con los clientes de banca personal y privada. Estamos también impulsando una importante transformación digital de nuestro banco, de nuestro modelo de relación con el cliente, de la mano de Microsoft, con quien rubricamos hace unas semanas un acuerdo estratégico de largo plazo. Sin perder la cercanía y el trato persona a persona, vamos a poder ofrecer soluciones tecnológicas de vanguardia a nuestros clientes. Igualmente, estamos desarrollando planes de crecimiento en mercados con recorrido, como es el caso del Plan Más Madrid. En esta comunidad contamos ya con 190 oficinas, un equipo de más de 900 personas y un volumen de actividad entre créditos y recursos de clientes que supera los 15.000 millones de euros. Y nos hemos fijado un objetivo de crecimiento de 3.700 millones de euros aquí en actividad comercial en Madrid hasta 2020. Y como quizás algunos de ustedes conocen, en Ibercaja estamos también preparándonos para ser a conciencia, para ser una entidad cotizada en bolsa. En definitiva, creemos firmemente que hay espacio en el nuevo mapa bancario español para una entidad mediana con fortalezas competitivas como las nuestras. Y consideramos, además, que la biodiversidad que aportamos al sistema financiero es positiva para la economía de este país. Sumado a todo ello, queremos ser también un agente relevante en foros de opinión y de debate a escala nacional, como este que nos reúne hoy aquí. Tenemos vocación de contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a difundir conocimiento e ideas a las empresas y a la sociedad en general. Y, por supuesto, a recibir también nosotros inputs de interés que permitan mejorar nuestro propio proyecto de Ibercaja. Como suele decir un destacado empresario aragonés, si sales de un evento con al menos 2 ideas nuevas para aplicar en tu empresa, el esfuerzo por haber asistido está más que recompensado. Estoy súper seguro que con las intervenciones de Rosa y de José María, todos los aquí presentes conseguiremos hoy cubrir sobradamente este objetivo. Muchas gracias y fructífera jornada. Muchas gracias. Pasamos ya al turno propiamente de las ponencias. 90 segundos de reloj para introducir propiamente el debate. Yo creo que a estas alturas de la película
al menos dos consensos generalizados tenemos todos. Uno es que si queremos mantener lo muy bueno que tiene nuestro estado de bienestar, hay que crecer de manera sostenida y sostenible. Y el segundo consenso sería que para crecer de manera sostenida y sostenible necesitamos ser cada vez más competitivos. Yo creo que hasta aquí estamos razonablemente todos de acuerdo. Y esto no ha sido siempre así. Si uno analiza de qué depende a largo plazo el crecimiento de una economía a nivel macro, estaríamos hablando de la dotación de recursos que esta economía tiene, cantidades, y de la productividad que saca de esos recursos. La última gran etapa de bonanza económica española, a finales de los 90, primeros de los 2000, fue una época de importante pérdida de competitividad frente a nuestros países del entorno. Y fue un crecimiento sobre todo basado en el crecimiento de la población activa. La población española creció por un flujo de inmigración muy importante y especialmente creció en la franja de edad que se incorporaba al mercado laboral. Ese modelo de fuerte crecimiento pero pérdida de productividad generó unos desequilibrios que desencadenaron la crisis que todos conocemos. No parece que si aspiramos a un nuevo modelo sostenido de crecimiento debiéramos repetir ese mismo patrón, pero aunque tuviéramos la duda de si hacerlo o no, es que probablemente no podríamos. La predicción de la demografía es un factor relativamente sencillo de trabajar. Si uno mira las estadísticas y las previsiones del Instituto Nacional de Estadística, la población en España en los próximos 15 años va a caer. Y si nos ceñimos a la población entre 25 y 40 años, donde la tasa de actividad es más alta, va a caer en un 30% en los próximos 15 años. Es decir, si la competitividad siempre es importante para el crecimiento de un país, con la tendencia demográfica que tenemos encima por el envejecimiento de nuestra población, todavía es más relevante. Yo creo que hasta aquí es lo obvio, la labor del moderador, lo fácil, porque ahora llega lo difícil que es los cómo se hace eso. Y es una pregunta difícil porque no tiene una solución ni única, ni evidente, ni obvia. Nosotros cuando abordamos preguntas tan complejas, lo que solemos hacer es escuchar a los mejores, a personas, organizaciones que demuestran en el día a día cómo se hace eso de ser competitivo. Es evidencia empírica. Representan a organizaciones que son cada vez más competitivas. Y hoy tenemos la inmensa fortuna de contar con dos representantes de esas organizaciones. De Siemens España, una visión más manufacturera, más industrial, y también de Uría Menéndez Abogados. Por lo tanto, yo creo que lo que toca ya es escucharles y pasar a las ponencias de acuerdo al orden del día. Empezaremos con la ponencia de Siemens. Está, como han comentado ya, Rosa García con nosotros. Rosa, pido perdón a José María Rosa, voy a ultra resumir vuestro currículum porque si no estaríamos un largo rato. Es presidenta y consejera delegada de Siemens España desde el año 2011. Antes estuvo trabajando durante casi 20 años en Microsoft, tanto en Estados Unidos como en Europa. Es consejera independiente de empresas del IBEX, como Acerinox, como Bankinter. En fin, yo creo que es de sobra conocida por todos y una primera figura de nuestro tejido empresarial. Rosa, por favor, cuando quieras. Muy bien, pues muy buenos días a todos. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a Club de Diálogos para la Democracia por haberme invitado. Y lo segundo, a todos ustedes, porque la verdad es que seguramente si miran sus agendas tenían cosas muy interesantes que hacer en las próximas 2 horas y han decidido dejarnos este espacio para que crear un debate acerca de cómo aumentar la competitividad de sus empresas, que en el fondo también va a repercutir en cómo aumentar la competitividad del país. Así que voy a intentar darles una pincelada rápida de las propuestas que puedo, desde mi compañía estamos haciendo reflexiones para nosotros hacernos más competitivos, pero también, ¿por qué no?, para todas las empresas con las que nos interrelacionamos. Voy a intentar hacerlo en menos de 25 minutos, de tal forma que después podamos tener tiempo suficiente, más que para las preguntas, para un diálogo intenso, donde ustedes pueden estar de acuerdo o en desacuerdo y aprender entre todos, ¿no? La primera reflexión que quiero hacer tiene que ver con cómo ha cambiado el mundo desde los momentos en que casi todos nosotros empezamos a trabajar, ¿no? Yo tengo 51 años, es decir, que casi a la misma vez que yo nacía, pues nacía una tecnología que ha permitido que se revolucionase la economía, ¿no? Y que ha hecho que casi todo lo que todos nosotros hemos aprendido en la universidad pues hayan convertido en algo irrelevante porque ha dejado de ser verdad, ¿no?
Hace 20 años, 60 años o 50 años, empezaba esta tecnología que ahora conocemos como Internet, y que empezó siendo al principio pues algo que permitía que muy pocas personas del entorno militar, gubernamental o universitario se pusieran a comunicarse los unos a los otros, a pasarse información. Y poco a poco pues lo que hizo fue crearse una especie de escaparate mundial, donde cada uno de nosotros podíamos contar al mundo lo que hacíamos, ¿no? Con esto empezó un poco de transparencia y gracias a que hay muchos buscadores, pues pudimos empezar a poder comparar, ¿no? Comparar productos de muchos fabricantes y realizados en diferentes partes del mundo, ¿no? Con esto se cambiaron dos de las premisas importantes que habíamos aprendido en la universidad. Yo no sé si a ustedes recuerdan lo que hablábamos, lo que al menos a mí me enseñaban, ¿no? Decían que bueno, el capitalismo dependía de que el cliente tenía siempre una información imperfecta, y era por eso que podíamos cargarles un premium a la hora de darles el precio, ¿no? Y el poder estaba normalmente en el capital, es decir, en aquella persona que tenía la capacidad de hacer el I+D, desarrollar un producto y el dinero suficiente y la potencia suficiente para hacer marketing. Cuando yo iba por primera vez a una farmacia y nos dolía la cabeza, pues apenas se podía comprar otra cosa que no fueran las aspirinas. Y lo importante era tener una fábrica que produjera tantas aspirinas como fueran posible y un equipo de marketing que en la televisión de la 1, que era la única que teníamos en el país, pues fuera capaz de hacernos familiar con la marca, ¿no? Y una economía que iba creciendo y una clase media que iba creciendo y cada vez era más competitiva. Pero las cosas fueron cambiando y pasó Internet de ser un escaparate donde la gente podía ir viendo cosas y donde éramos nosotros los que contábamos, a un lugar donde las personas fueron capaces de ir poniendo comentarios, ¿no? Y esto pues produjo la primera gran cambio, ¿no? Por ejemplo, desaparecieron casi en su totalidad las agencias de viaje, porque todavía yo recuerdo cuando hice mi luna de miel que me fui a una agencia de viajes donde una señora que nunca había estado en el hotel donde yo iba a alojarme y que nunca había estado en el país donde yo iba a alojarme me estaba dando consejos acerca de algo que ella creía haber oído o leído. A día de hoy, cuando cada uno de nosotros queremos hacer esto, ¿no? y conectarnos o ir a hacer un viaje, pues normalmente lo que hacemos es nos conectamos a Internet y nos fiamos de lo que personas a las que no conocemos y que definitivamente no sabemos si tienen los mismos gustos que nosotros o las mismas necesidades de limpieza en el cuarto de baño, nos comunican. Pero cuando la sociedad o el grupo de clientes que han estado allí se quejan de la calidad del zumo naranja en el desayuno, pues normalmente acabamos entendiendo que cuando vamos a ir a ese hotel el zumo naranja será malo, ¿no? Así pues pasamos de un escaparate a un lugar donde se iban construyendo las marcas a base de tener clientes nuevos. Y pasamos de un lugar donde el marketing era fácil, ¿no? Se podía hacer anuncios, a un lugar donde en general pues lo que nosotros decimos de nosotros mismos, sobre todo si utilizamos la televisión o demás, es casi irrelevante. Yo no sé ustedes, pero ¿cuál es el último anuncio de televisión que ustedes han visto? Porque yo hace tiempo que la televisión la veo online, veo lo que quiero cuando quiero en el momento que puedo, y definitivamente solo hago caso en mis decisiones de compra de otros que son como yo, que constituyen mi tribu, es decir, personas de las que me fío y que creo que tienen una cierta unión ideológica conmigo. Así pues, la segunda gran revolución tiene mucho que ver con cómo somos capaces de identificar ese grupo de clientes para los que mi producto es único y especial, y sobre todo cómo soy capaz de darles a ese grupo de clientes, a los que yo llamo clientes fan, el micrófono para que hablen de mí y para que sean capaces de localizar a otros. También nos trajo otra ruptura, que era la globalización total, ¿no?
Yo siempre digo que Amazon no se dedicaba a vender los libros más populares, aquellos que podíamos encontrar en cualquier librería, sino que lo que hacía era rompía nuevamente otra de las cosas que nos habían enseñado en las universidades. En las universidades, si ustedes recuerdan, cuando se definía un producto, lo que se hacía era se creaba una campana de Gauss, en el medio se identificaba cuál era el número mayoritario de clientes y ahí teníamos que crear un producto para ese cliente en particular. Y las colas de clientes raros, llamemos así, pues apenas se servían. ¿Por qué? Porque era muy difícil el distribuirles, el crear una empresa, una tienda física donde ese grupo de clientes raros fuera a pasar por delante. A día de hoy, nuestro mercado es el mundo, como decía Antonio, hay que internacionalizarse y definitivamente pues, nuestra tienda es una tienda online y muchísimas veces muchas de las empresas lo que venden son cosas raras, es decir, Amazon vende los libros que apenas tenemos la capacidad de encontrar en las librerías o pues no sé, yo siempre comento que hay un negocio que nunca hubiera sido posible en el siglo XX, que era un señor que se dedica a vender Airgun Boys, que son, no sé si los recuerdan, son como las Barbies de las chicas pues para ustedes, que iban vestidos de cosas militares, ¿no? Pues hay un montón de gente en el mundo que se dedica a coleccionar esto, que es definitivamente muy pocos en cada ciudad, pero que el negocio puede ser rentable, ¿no? Y por último, pues Internet también ha traído no solamente esa capacidad de crear un producto el mejor para nuestros clientes, una forma distinta de localizarles y de hacer marketing, sino también ha tenido una necesidad de velocidad. Hace 50 años uno tenía una idea y desde el momento en que uno tenía la idea hasta que la ponía en el mercado podían pasar mucho tiempo. Las ideas eran propietarias. A día de hoy tú tienes una idea y aquel que la está teniendo ya la está tuiteando a sus 8.000 clientes, a sus 8.000 seguidores en Twitter y de ahí pues en muy poco tiempo se ha convertido en algo de dominio público. Y las empresas realmente que van a tener éxito son aquellas que son capaces de pasar de la idea a la ejecución en un momento muy rápido. Con todo esto, ¿qué quiero decirles? Pues que la tecnología en estos 50 años ha revolucionado la forma en la que entendemos los negocios y que es muy importante hacer lo que Víctor estaba contando que estaban haciendo en Ibercaja, crear un plan de transformación digital de la empresa. ¿Cómo va a cambiar esta tecnología la forma en la que voy a hacer negocios a mi empresa en los próximos, vamos a poner 5 años? Iba a decirle 20, pero la tecnología cambia tan deprisa que es casi imposible. Entonces, mi primera pregunta a todos ustedes, y me da miedo decirles que levanten la mano, así que no lo hagan, por favor, es: ¿tienen ustedes un plan de transformación en su empresa digital? Bueno, pues nosotros hemos hecho en Siemens, junto con Roland Berger, un estudio y hemos descubierto que en España solamente el 38% de las empresas tienen un plan de transformación digital. Desgraciadamente, todos entienden que ese plan de transformación sería absolutamente importante porque permitiría dos cosas. La primera, aumentar el valor que se puede dar a los clientes y a la sociedad y generar un valor bruto para la sociedad de más de 120.000 millones de euros en los próximos, hasta el año 2025, en los próximos 10 años. Y también la mayor parte de las empresas entienden que si fueran capaces de utilizar la tecnología de mejor forma, serían capaces de ahorrar cerca de un 20% en su producción, tanto de los productos como de los servicios. Y a pesar de todo, no tenemos ese plan de transformación digital. Vamos a pensar este plan que tendría que tener, ¿no? Este plan tiene que, primero, estar basado en un conocimiento muy profundo de nuestros clientes. A día de hoy todo el mundo habla del Big Data y es cierto, cada uno de nuestros clientes podemos saber absolutamente casi todo, ¿no? Porque no solamente los clientes están pidiéndonos, podemos saber absolutamente todo, ¿no? Muchísimos de nuestros clientes utilizan incluso productos que están muy sensorizados. Yo hace muy poco tuiteaba diciendo, en el siglo XX el cliente
era el sensor del producto. Cuando el producto se estropeaba, llamábamos al servicio técnico y decíamos, oye, esto está estropeado y esto es tal y cual. A día de hoy, el producto es el sensor del cliente. Es decir, la mayor parte de ustedes conducen un coche que está conectado a BMW y que le va diciendo no solamente cuando hay atasco de tráfico, sino exactamente cómo conducen ustedes, y también les va diciendo no solamente cómo conducen, sino cómo reacciona su coche cuando ustedes están conduciendo. De tal forma que cada vez más con estas Big Data, con estos datos que les dicen a las empresas cómo utilizan ustedes el producto, a qué hora y sobre todo qué características técnicas debería tener para ajustarse mejor a ustedes, pues se pueden hacer muchas cosas, ¿no? El problema es que la mayor parte de las veces nos quedamos en esto del Big Data y el ruido de los datos hace que no podamos sacar conclusiones claras. En Siemens entendemos que es mucho mejor hablar del Smart Data, es decir, hay que coger esos datos que para muchas personas, sobre todo si se coge a un puro matemático, y se lo digo yo que soy matemática, que no sabe del negocio determinado, pues apenas les hablan. Cuando esos datos son gestionados por alguien que entiende del negocio, pues son capaces de sacar conocimiento real que permite crear valor real. Déjenme que les ponga un ejemplo de mi propia casa, ¿no? Nosotros teníamos miles de aerogeneradores sensorizados en el mundo. Y teníamos millones y millones y millones de datos y contratamos a los mejores matemáticos del MIT, de cualquier parte. Y los tuvimos durante 1 año y medio analizando esos datos. Big Data analizado por alguien que no era experto vertical. Y después de 1 año y medio solo nos hicieron un montón de ruido que no nos decía absolutamente nada. Así que le pedimos, por favor, a los ingenieros, que son los que se dedican a desarrollar los aerogeneradores, que miraran ese Big Data. Y se dieron cuenta de una cosa, y era que muy rápidamente que los motores de los aerogeneradores reaccionan de forma distinta a la temperatura exterior. Y que podríamos ser capaces de aumentar un 1% la producción de estos aerogeneradores simplemente pues actuando con ellos teniendo en cuenta la temperatura exterior. Vaya, qué diferencia entre un ruido de un montón de datos que no decían nada a esto. ¿Y qué nos permitió hacer? Pues otra cosa que deberían ustedes estar pensando en su plan digital. No solamente conocer qué es lo que necesitan sus clientes para hacer el mejor producto, porque solamente aquellos que creen el mejor producto para algo, el mejor, el más barato, el más tecnológico, el más fácil, el más moderno, el más bonito, da igual, el más de algo, van a ser capaces de triunfar, sino que también hay que empezar a pensar en cómo la digitalización les va a permitir a ustedes cambiar los modelos de negocio. A nosotros nos ha permitido que no solamente vamos a vender producto, los aerogeneradores, sino que también vamos a vender un servicio, que significa que aquel que quiera que nosotros les mantengamos a nivel digital los aerogeneradores, les garantizaremos un 1% más de output en la producción de energía. Y eso, como os podéis imaginar, son mucho dinero y es algo que también podemos monetizar, ¿no? Y una vez que sabemos cómo es ese producto o servicio que necesitamos en este plan digital, pues tenemos urgentemente que pensar en cómo producirlo, ¿vale? Y en general las empresas industriales pues lo hacíamos al método tradicional, empezábamos a sacar prototipos y trabajábamos de forma paralela y muchos de ustedes posiblemente lo sigan haciendo, ¿no? Primero está el departamento que hace I+D, muy importante, déjenme que haga un parón. Antonio lo decía, en España en el I+D tenemos tenemos una asignatura pendiente. Solamente invertimos un 1,3 y muchísimas veces le echamos la culpa al gobierno o al tiempo, da igual, ¿no? Pero la realidad del asunto es a quien nos tenemos que echar la culpa es a nosotros mismos. Mientras que en Alemania el 66% del I+D que se produce en el país está pagado por las empresas, en España apenas el 33%. Es decir, que nosotros somos los culpables. Y una preocupación que deberían hacerles como segunda pregunta a ustedes, no solamente si tienen un plan digital, es cuánto están invirtiendo en I+D, en I grande, en D, y si ya
piensan que su empresa es suficientemente pequeña, al menos en I de innovación, como son capaces de cada día más mejorar esos procesos. Bueno, pues les hablaba de que en I+D no solamente estamos invirtiendo poco, sino que además normalmente estamos invirtiendo mal. Primero tenemos al departamento de I+D, cuando ha acabado lo pasamos al departamento de producción, que nos dice que aquello va a ser improducible. Cuando por fin ya se han puesto de acuerdo los de I+D y los de producción, los pasamos a los de ventas y marketing, que nos dicen que a ese precio y con esas funcionalidades ya nadie nos va a comprar lo que queremos, y al final, cuando sacamos un producto 3 años más tarde, nuestra competencia nos ha pasado por la derecha y por la izquierda. Tenemos que empezar a trabajar en paralelo con todos, utilizando la digitalización y el software, sobre todo para trabajar de forma unificada, independiente, toda la compañía de forma colaborativa, ¿no? Y tenemos que empezar a digitalizar nuestros procesos. Ya no se pueden crear productos físicos antes de ser producidos, porque la mayor parte de la producción que ustedes harán en los próximos años será personalizada. Piénsenlo. Si le preguntamos a un fabricante de coche cuántos coches hacen iguales en una línea productiva en un mes, le dirán que ninguno. Posiblemente no se repita un único coche, 2 coches en una línea productiva al mes. Bueno, la personalización ha llegado a todo, hasta al café. Y si no, pregúnteselo a los del Starbucks, que no solamente les dejan elegir absolutamente todo de su café, sino que antes de darles la tacita de plástico le ponen su nombre, ¿verdad? Bueno, pues piensen ustedes, son capaces de hacer servicios personalizados, porque son realmente servicios o productos personalizados cada vez más, porque son los que se van a acabar vendiendo los próximos 5 años. Innovar para crear productos únicos y ser los mejores y personalizar. Y una vez que digitalizamos nuestro producto, también vamos a tener que digitalizar nuestro sistema productivo en su totalidad. Es decir, que antes de construir una fábrica ya la voy a tener totalmente virtualizada, que antes de poner el primer motor en una fábrica ya voy a saber cuánto va a gastar en energía y voy a ser capaz de optimizarlo, que antes de empezar a hacer la primera producción de papel del día voy a saber cuándo me interesa producir y voy a producir los productos más baratos en los momentos en que la energía es más cara, de tal forma que la rentabilidad de mi fábrica va a aumentar. Que voy a ser capaces, si ustedes hacen servicios o tienen un hotel, por ejemplo, de ahorrar más de entre el 20 y el 30% de la energía utilizando todos estos datos y digitalizando mi edificio, ¿no? Poco a poco vamos a intentar hacerlo absolutamente todo. Incluso vamos a hacer algo que en la banca se utilizaba mucho, que era el mantenimiento predictivo, ¿no? Nunca se estropea un ordenador central en los momentos, o casi nunca, en los momentos pico, porque somos capaces de averiguar cuándo hay que cambiar una pieza. Pues exactamente pasa igual en los aves de Siemens. ¿Por qué no se paran en medio de la vía y suelen llegar absolutamente puntuales? Pues porque somos capaces de predecir cuándo el ave se va a estropear antes de tiempo, y eso deberían ustedes ser capaces de hacerlo. Son capaces de saber cuándo su producto o servicio va a tener un problema o cuándo sus servicios van a ser colapsados, porque es ese viernes o ese sábado de final de copa donde todo el mundo pide pizzas, pues habrá que contratar a alguien temporalmente para cubrirlo. Habitualmente no somos capaces de hacer todo eso. Pues bueno, esto es lo que es la digitalización. Y a mí me preocupa que casi todos ustedes reconozcan que ahorrarían al 20% del tiempo de sus gastos, que me digan que saben que aumentarían sus ventas y sin embargo no lo hagan. No lo hacen, me dicen, porque tienen miedo al cambio. No lo hacen, me dicen, porque piensan que no tienen dinero suficiente para hacerlo. La realidad del asunto es que, como dicen los americanos, quien algo quiere encuentra la forma de conseguirlo. Y también porque piensan que su gente no está formada. Pero la mitad de las veces no tenemos ese plan, y cuando lo tenemos no lo comentamos con nuestros colaboradores y definitivamente no lo estamos formando. Déjenme que haga ya una última reflexión país. España necesita digitalizarse. España necesita moverse a lo que yo llamo la España 4.0.
donde todas nuestras empresas industriales o de servicio tienen un plan digital claro, un plan que les va a permitir externalizarse. Y a día de hoy es cierto, ya no tenemos problemas económicos, ahora lo que tenemos que tener es una decisión clara. Tampoco tenemos falta de tecnología, lo que tenemos que tener es una decisión clara. Y tenemos que tener también una educación 4.0, donde cojamos a nuestros chavales y les enseñemos no solamente la mejor teoría, sino también la mejor práctica, muy imbricada con las empresas, también les hagamos entender perfectamente la digitalización, que va mucho más allá del software, que es la unión del hardware con el software, y también, ¿por qué no?, un sentimiento de emprendeduría, que les haga ver que hay que ser creativos y que fracasar es parte del éxito. Así pues, les pido a todos ustedes que, si no lo tienen ya, se unan y que nos ayuden a crear esta España 4.0 que todos necesitamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosa, por la claridad de tu exposición. Parafraseándote, yo creo que solo en la primera ponencia han salido ya bastante más de dos ideas fuerza con las que salir de la jornada de hoy. Siguiendo el orden del día, si os parece, dejamos las preguntas para el final y pasamos ahora a la segunda de las ponencias, a cargo de José María Segovia. José María ha tenido toda su trayectoria profesional, orgullosamente, en Uría Menéndez Abogados, y desde 2011 es socio presidente de esta firma. Participa en múltiples asociaciones y fundaciones de todo tipo y es un referente en el mundo del derecho, singularmente en tema de asuntos societarios y el sector seguros. José María, cuando quieras. Pues muchas gracias a todos. Desde luego al Club Diálogos para la Democracia y a Ibercaja por haberme invitado aquí, a todos ustedes por estar aquí hoy. Hombre, hay empresas y empresas. Están desde luego las manufactureras, están las de servicios, que como antes decía Antonio, ocupan un porcentaje muy alto en nuestro PIB, pero también están las empresas de servicios, proveedoras de servicios profesionales, y en esas, que son las que yo conozco un poquito más, y tampoco quería hablar de la abogacía, sino quería hablar un poquito de empresas de proveedoras de servicios profesionales, la auditoría, la consultoría y unas cuantas más, ¿no?, que podrían estar ahí junto a la abogacía. A estas empresas, ¿qué les pasa o qué nos pasa? Por un lado, yo creo que tenemos unas técnicas de análisis distintas, quizás. O sea, nuestro trabajo es básicamente analizar, y unos métodos de producción, pues no sé, los auditores circularizan a sus clientes, los abogados hacen auditorías legales revisando, pues no sé, auditorías legales laborales, el cumplimiento de la normativa en empresas, de la normativa laboral. Entonces, al final, ¿qué nos pasa? Que los procesos creo que son muy importantes, y los procesos en este tipo de empresas creo que son esenciales, y quizás no nos hemos ido dando mucha cuenta de eso. Otra característica que probablemente le ocurre a todas las empresas, pero en las prestadoras de servicios profesionales, es que la proximidad al cliente es esencial. No sé, el fabricante de automóviles supongo que quiere agradar al cliente, supongo que quiere enseñar su coche, o el de lavadoras, o el hotelero quiere enseñar su hotel. En la prestación de servicios profesionales, el contacto directo y personal con el cliente es muy, muy esencial. Y yo creo que en este tipo de actividades, a mí, quien fue mi maestro, que era Rodrigo Uría, recuerdo que siempre me decía, mira, para ser buen abogado lo esencial es ser simpático. Es imposible ser un buen abogado si eres un borde, un antipático y un sieso. Y es verdad, y eso le pasa al consultor y le pasa bueno, el auditor generalmente no es muy simpático, pero bueno.
Y luego, este tipo de organizaciones, de empresas, también tenemos otra característica, si me permiten decirlo con alguna modestia, y es que el nivel, el grado y el nivel intelectual de la organización en su conjunto es significativamente alto, comparado pues con las manufactureras. Por ejemplo, lo digo humildemente, pero creo que es real, porque los operadores en la organización necesitan una cualificación alta. Y sobre esto es un poquito sobre lo que quería hablarles hoy. Tenemos, si nos centramos un poco en conceptos clásicos como eficacia, eficiencia, competitividad, bueno, pues yo creo que hay algunas cosas en las cuales lo hacemos en este tipo de empresas bastante bien. La eficacia, o sea, entendido por eficacia la capacidad de conseguir el objetivo que se ha planteado la empresa, la organización, en general yo creo que lo conseguimos, somos eficaces, sin embargo no somos eficientes, entendiendo por eficiencia el disponer de los recursos adecuados y utilizarlos de la forma adecuada. En general, estas organizaciones yo creo que tenemos mucho que aprender en eficiencia, y ahí entra precisamente todo el tema tecnológico, ¿no? La productividad, bueno, pues la productividad en producto producido por horas trabajadas, pues tampoco es tan fácil de medir en nuestras organizaciones, en las proveedoras de servicios profesionales. Los costes de producción, el salario es un componente normalmente altísimo, y ahí hay poco que hacer. O sea, reducir costes en este tipo de organizaciones es complicado. Y entonces, al final, yo creo que el desafío de las empresas de servicios, proveedoras de servicios profesionales, está en dos campos. Uno es en el tecnológico, como bien ha explicado Rosa, y como el fin de semana, creo que fue el fin de semana pasado, se publicó por Expansión, con motivo de los 30 años, creo, de Expansión, un suplemento con artículos de toda el establishment español, si se quiere, y yo los estuve revisando uno a uno. La verdad, reconozco que leyéndolos en diagonal, y creo recordar que había 3 en los que no se mencionaba la tecnología. Todos, desde los opinantes industriales, financieros, culturales. La tecnología aparecía en todas y cada una de los comentarios, lo cual indica bastante que gente que no es tan joven, porque normalmente los que ahí opinaban pues estaban alrededor de mi edad, sí, y la mayoría, sí, por ahí, serían gente entre 55 y 70, más o menos, y todos parecían ser muy conscientes de que ahí hay un desafío, y ese desafío también se aplica, creo, a mi sector. Y el otro es el capital humano, porque en definitiva lo que nosotros producimos son ideas, no producimos otra cosa. Y el capital humano, a mí esa parte me preocupa bastante en 4 componentes, que es selección, formación, promoción y retención. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado, tenemos las nuevas tecnologías en el sector legal, o creo que en general en el sector de la consultoría. Me parece que estamos retrasados en general respecto a otras actividades empresariales, y quizás porque por el conservadurismo propio, desde luego, de la abogacía, creo que también de la auditoría. La consultoría quizás pueden ser algo más arriesgados, agresivos, porque aquí se dan algunas cuestiones propias de nuestras organizaciones, y es, somos muy conservadores,
somos muy conservadores, entre otras cosas porque tenemos, pues no sé, un código penal del siglo XIX, por ejemplo, con las modificaciones que ha ido habiendo, pero estamos muy ligados porque la jurisprudencia, en el caso de los abogados, es un valor, el precedente, y claro, si el precedente es un valor, miras mucho hacia detrás y a lo mejor no miras tanto hacia adelante. Y luego también un tema que antes comentábamos, antes de empezar, el miedo al error. Decía antes Rosa que cuando alguien, no sé, la lavadora no funciona, pues uno llama al servicio técnico y dice, oiga, que la lavadora esta que me he comprado no acaba de ir, no acaba de funcionar, y se queja. ¿De quién se queja? Se queja de la lavadora, se queja del fabricante y ya está. En los servicios profesionales, cuando se comete el error lo comete el profesional que acaba de cometer el error, hasta el punto de que normalmente es demandado, en ocasiones procesado por el error. Y si no, basta leer los titulares de prensa últimamente y lo que les está pasando a los auditores, los abogados que somos demandados y probablemente cuando a uno se le pasa el plazo para contestar a una demanda, se le ha pasado a uno y el cliente probablemente recrimine a Uría Menéndez también, pero desde luego recrimina al abogado que se le ha pasado el plazo. Y el abogado al que se le ha pasado el plazo siente que se le hunde el mundo encima. Yo me da la sensación de que eso no pasa en el mundo de la producción, es decir, y cuando hay un error médico, profesional de un abogado, de un contable, se demanda, desde luego, a la entidad, pero también a la persona física que cometió el error. Eso en el mundo, creo, de la industria de producción no pasa. Uno demanda, pues no sé, supongo que a Siemens, pero no demanda al ingeniero no sé qué que estaba en no sé dónde diseñando aquel producto, o en el mundo de los servicios financieros, por decir algo. Bueno, pues al final uno demanda en los productos, en las preferentes o en no sé dónde, pues uno demanda a la entidad, no demanda al de la oficina que le colocó la preferente en cuestión. Eso creo que nos hace ser muy conservadores y creo que eso tenemos ahí una dificultad para mirar hacia adelante. Primero, somos conservadores en nuestras opiniones y segundo, tenemos una cierta tendencia a mirar hacia atrás. No obstante, creo que avanzamos y en el campo de la abogacía, por ejemplo, hemos avanzado muchísimo. Bueno, pues ya supongo que no hay consultor ni abogado ni auditor que trabaje sin tener un email, por decir algo. Yo recuerdo perfectamente cuando en Uría y Menéndez pusimos el correo electrónico, que la primera instrucción que dimos a todos los abogados fue: esto no se contesta según se recibe, mínimo 24 horas. Mínimo 24 horas. Imposible. No se puede porque vamos a meter la pata, porque se va a contestar rápidamente, porque no. Bueno, eso cambió. Supongo que ahora ya debemos estar a punto de que nuestros abogados contesten a las consultas por WhatsApp. No sé, digo yo, debemos de quedar poquito para eso. Bueno, sí que van pasando cosas, sí que vamos cambiando en cosas. Bueno, desde hace poco tenemos, y no sé si lo saben ustedes, pero algunos seguramente sí, pues la presentación telemática de escritos en los juzgados a través del Exnet. Pues eso ya ahora por fin parece, está funcionando a medias, pero va por ahí y va a acabar funcionando del todo. Hoy ya con los antiguos Aranzadis, que teníamos unas bibliotecas que ahora solo sirven para hacerse fotos con ellas, ¿no? Ahora se miran las bases de datos y todas son bases de datos a través de Internet, de conexiones a bases de datos jurisprudenciales. Los motores de búsqueda. En algunas disciplinas, probablemente no en la mía en concreto, pero en algunas disciplinas, por ejemplo, en competencia, toda la normativa de competencia y de transgresión en ocasiones de las normas de competencia exigen, por ejemplo, revisiones de decenas de miles de comunicaciones entre todas las partes envueltas. Eso hoy se hace con motores de búsqueda
muy sofisticados, a los cuales son capaces de escanear, identificar, buscar la palabra acuerdo, precio en millones y millones de comunicaciones. Es decir, creo que vamos adaptándonos, creo que vamos entrando y que, no sé, yo no me atrevo a decir que no vaya a ser, que esta siga siendo una profesión artesanal frente a una profesión de robots, abogados que van a contestar las dudas y las preguntas, pero quizá algo sí. Es decir, a mí me gusta decir que esta es una profesión, o al menos en el despacho en el que yo estoy, queremos o pretendemos que así sea, de maestros, oficiales y aprendices, donde los aprendices van convirtiéndose en oficiales y los oficiales acaban siendo maestros, que es algo que suena muy medieval, pero que nos creemos bastante en esta casa. Pero también es verdad que empieza a haber sitios donde uno pone arrendamiento, vivienda, inquilino, me preocupa duración, me preocupa humedades y me preocupa ruido porque me gusta hacer fiestas, y entonces mete todos esos datos y le acaba saliendo un contrato. Y un contrato que cuesta, pues no sé, esto en Estados Unidos está bastante desarrollado, pues cuesta $20, supongo, o 30, no sé lo que cuesta. Pero ahí también hay algo, esto de ¿es imposible ser sustituida la labor del abogado por una máquina? Bueno, depende de qué labor. Probablemente la de ir a un juzgado, pues igual esa no, pero otras sí que pueden ir siendo sustituidas, ¿no? Y mejor nos espabilamos porque si no nos acaba pillando el toro. Y luego, ya para terminar, supongo, ¿tengo algo de tiempo? Sí. El problema que a mí más me preocupa y es el tema del capital humano. Y ese creo que no es un problema de abogados, es un problema de la consultoría en general, pero también en parte de todos los operadores, ¿no? A mí me da la impresión de que para atraer a brillantes universitarios, y normalmente pues nosotros, bueno, pues normativas de que hay que estar colegiado para ser abogado, pues necesariamente tenemos que atraer universitarios, pudiendo haber otras personas sin estudios universitarios que pueden ser muy capaces en otros ámbitos de nuestras organizaciones, pero en concreto para ser abogado o para ser auditor, pues hay que ser universitario. Entonces hay que atraer universitarios y todos pretendemos atraer los mejores. Pues resulta que a mí me empieza a dar la impresión de que la remuneración, más la perspectiva de carrera, más el prestigio de la empresa también, yo empiezo a tener dudas de que sean suficientes para traer a los más brillantes. Y a nosotros nos cuesta, sinceramente. Yo creo que en un despacho como el mío conseguíamos tener brillantísimos jóvenes abogados, y ahora empiezo a tener dudas de por qué vienen y qué quieren, ¿no? Yo recuerdo, y el otro día lo comentaba un amigo, durante años, cuando llegaban en septiembre las nuevas jornadas de abogados, yo, bueno, pues les daba una charla, que les sigo dando, y durante años la charla consistía, o había una parte de la charla, en la que decía, no, ustedes vienen aquí hoy, que es su primer día que se incorporan Uribe Menéndez, y no vienen ni a formarse, ni a ganar un buen sueldo, ni a coger experiencia para 3 o 4 años. Aquí a lo que se viene es a ser máster del universo. Y si no, aquí no se viene. Bueno, ese discurso lo tuve que cambiar hace 3 o 4 años porque llegué a la conclusión de que no me entendían. Dicen, no, es que aquí no venimos a ser máster de nada, aquí venimos a todo lo contrario. Y además, no sé por cuánto tiempo venimos, y además no sé si nos queremos quedar toda la vida. Y además, probablemente después de estar haciéndolo muy bien y pasar 3, 4, 5 años, dicen, no, ahora nos queremos ir pues a hacer un máster en Estados Unidos. ¿Pero para qué? Si tienes una carrera estupenda, si estás yendo magníficamente. Ya, pero es que quiero hacer otras cosas. Eso ha ido cambiando. Y creo que ahora la gente quiere versatilidad en lo que hace, la inmediatez y lo que va a pasar mañana es mucho más importante de, hombre, dentro de 10 años llegaré a no sé dónde o me harán director de no sé qué.
Y entonces todo eso, ¿qué es lo que genera? Pues lo que yo creo que genera es una dificultad en tener a la gente ahí. Por ejemplo, no sé, antes mencionaba Rosa Amazon. Claro, insisto, voy a dar algún nombre, pero si hay algún representante, me disculpa. Claro, entre entrar a trabajar en Google, en Microsoft, en Amazon, y entrar a trabajar, no sé, en Uría Menéndez, en Siemens y en la Renfe, pues me da una impresión de que es que lo otro es muy llamativo. Lo otro es muy llamativo porque es la modernidad. Siemens también. Y de verdad yo creo que hay algo tenemos que hacer y sobre todo algo tenemos que cambiar la mentalidad. Entre otras cosas, hay una moda que es cambiar de trabajo. Si, no sé, todos estuvimos, o muchos estuvimos muy orgullosos, lo comentaba antes con Víctor, que decía, yo solo he trabajado, me decía Víctor, en Ibercaja, y yo solo he trabajado en Uría Menéndez, y eso que se decía antes con un toque de orgullo, pues yo creo que ahora hay algo de fracaso. Alguien que ha trabajado solo toda su vida no sé dónde, pues lo miran como diciendo, bueno, pero ¿cómo es que no nadie ha querido que te vayas con él? No sé, empieza a ser algo... Y incluso también la carrera inmediata. No, si tú lo haces estupendamente, dentro de 10 años llegarás a ser socio de Uría Menéndez. Pues a mí me da la impresión de que sí, habrá algunos que a aquello les interese mucho, pero yo creo que la gente no está pensando, la gente joven, a tan largo plazo. Y desde luego aquello de lo que yo llamo el fenómeno, de esos supongo que solo los que tienen más de 55 saben de qué estoy hablando, el fenómeno don Alfonso Escámez, que entra de botones en el Central y acaba siendo presidente del banco. Pues yo creo que eso a la gente es que ni le interesa. Dice, no, yo no es que quiera entrar aquí para ir progresando, subiendo y acabar. No, la gente entra a los sitios a trabajar pues para aprender, para formarse, para pasarlo bien, porque es muy importante pasarlo bien, afortunadamente. El objetivo no es simplemente trabajar y trabajar, llegar a ser no sé qué o comprarse un coche más grande que el del vecino. Esas cosas han ido cambiando un poco y entonces hay que cambiar lo que les ofrecemos o lo que esperamos de ellos. Por ejemplo, quieren moverse, quieren viajar, quieren volar. Yo creo que en las empresas tenemos que permitirlo. Es decir, tenemos que permitir que se pueden moverse a otro sitio, a otra ciudad. Hoy todo el mundo quiere haber estado alguna vez fuera de su ciudad, en el extranjero, tener una experiencia ya sea de estudios, de trabajo o de lo que sea fuera. Bueno, pues vete 2 años a no sé dónde y cuando vuelvas ya estamos aquí. Hace 25 años es, no, si te vas, olvídate de nosotros. Encima que nos dejas colgados, no vas a volver. Yo creo que en eso hay que cambiar. O sea, te esperamos, claro que sí, vete a no sé dónde, haz otra cosa, diviértete, porque también es muy importante divertirse. El dinero no es suficiente para retener. No, es que te vamos a pagar no sé qué más. No, si es que probablemente la gente no quiere que le paguen no sé qué más. Yo tengo un hijo que tiene 30 debe tener, que trabajaba en un respetado despacho puntero, aquí en Madrid, porque es licenciado en Derecho y licenciado en Ciencias Empresariales, y que yo creo que le iba bastante bien, me consta, porque bueno, pues los conozco, de que estaban muy satisfechos con él, y hace 1 año y medio, me parece, dijo que me dijo, oye, que me voy a ir del despacho. ¿Que te vas a ir del despacho? ¿Pero por qué? Si estás encantado, si va todo bien, si no sé qué, pero ¿cuál es el problema? Y la respuesta fue, porque de vez en cuando quiero ir los miércoles al cine. Y bueno, y dije, bueno, pues muy bien. Entonces se ha ido a trabajar en una empresa donde gana la mitad, supongo, de lo que ganaba antes, y no sé qué. Y efectivamente los miércoles se va al cine porque a las 6 hasta así. Quiero decir,
Y no creo que sea un caso aislado, sinceramente. Creo que ese tipo de cosas, la famosa conciliación, empieza a importar. Esto que nos parecía una coña, y perdón por la expresión, hace 15 años, bueno, pues resulta que no, que esto va en serio y que nos lo tenemos que tomar en serio si queremos retener a gente, ¿no? El cambio, y ahí casi termino, creo que hay que darles la oportunidad de cambiar. Aunque sea dentro de la propia organización o dentro de la propia empresa, o cambiándose a otro sitio y volviendo. La gente no quiere estar haciendo toda su vida lo mismo. Y supongo que si trabajan en, pues no lo sé, en una compañía de seguros, que veo aquí insignes representantes de compañías de seguros, pues sí, una veces quieren estar en el departamento actuarial, pero luego a lo mejor es que quieren estar en comercial y quieren saber cómo se venden seguros, y luego quieren estar, y de repente resulta que acaban siendo responsables de recursos humanos, y la gente, y luego para a lo mejor volver a no sé dónde, pero la gente en general no quiere estar, los jóvenes, haciendo lo mismo toda una vida, haciendo lo mismo, lo que fuere, por apasionante que sea. Bueno, a lo mejor si es investigando en física nuclear, igual sí, pero en lo que hacemos los mortales comunes, pues creo que hay que dejarles, hay que facilitar en nuestras empresas. Oye, ¿quieres hacer otra cosa? Mira, dentro de la empresa, oye, si estás un poco, ya empiezas a ver que no te estás divirtiendo, oye, ¿y por qué no te pasas a no sé qué otra parte de la empresa? Bueno, pues no sé, al departamento de informática, si es que te interesó ese mundo. Creo que hay que hacer cosas, y los dos campos, y termino, ya digo, a mí me parece es el de las nuevas tecnologías, donde vamos con algo de retraso los proveedores de servicios profesionales, pero creo que estamos tratando de hacer un esfuerzo, y el de la retención del capital humano, cómo los formamos, cómo los captamos, cómo los retenemos, cómo los formamos y qué les ofrecemos a futuro, porque las recetas tradicionales, salario, promoción y carrera, quizás hoy ya no son tan atractivos en general para los jóvenes que están llegando a nuestras empresas. Y nada más, muchas gracias. Bueno, pues llegamos ya al turno de preguntas. Creo que habrá por ahí algún micrófono para quien esté interesado en hacer alguna. Por romper el hielo, los dos habéis hablado de posibles prejuicios o barreras al cambio, a la innovación, a las nuevas tecnologías. Se comenta, en España es una realidad que el pulmón económico son las pymes, de la generación de empleo. En todos los países pesan mucho las pymes, aquí un poquito más. Y dentro de las pymes, las micropymes tienen un peso muy importante. Esta estructura productiva por tamaño de empresa, ¿hasta qué punto creéis que limita la posibilidad de coger las oportunidades que vienen o de afrontar los retos que vienen? Bueno, yo creo que tiene, como todo, ¿no?, un riesgo y una oportunidad. Cuando comparamos el tejido productivo español con el de otros países, es cierto que tenemos mucha más pyme y micropyme, y eso pues está no imposibilitando, pero haciendo más difícil que la I+D tradicional, que normalmente es la de la bata blanca, donde pues es una I+D particularmente muy tecnificada, muy cara, se puede hacer bien. Normalmente tienen más problemas a la hora de encontrar recursos financieros, y todo eso junto hace, y no se sabe cómo, pues que tengan más problemas para internacionalizarse, y esto hace también que sean mucho más tengan más problemas cuando hay crisis económicas, porque normalmente pues suelen tener sus mercados suelen ser uno o dos mercados, suelen tener el euro más otra moneda. Cuando esa moneda se tambalea, pues realmente ellos acaban tambaleándose también, ¿no? Entonces, ese es el riesgo, y la forma, si siguiéramos haciendo la economía como la vemos hasta ahora, pues sería difícil, ¿no? Y sin embargo vemos que hay muchísima empresa tipo startup que está demostrando
que es capaz de reaccionar mucho más grande que las grandes empresas, de innovar y de ser muy rápida, y como decía, en este siglo XXI la velocidad es muy importante, ¿no? Entonces tenemos que empezar a pensar en cómo trabajamos en una forma muy parecida a cómo se trabaja en Japón, con los karetsus japoneses, ¿no? Donde hay pequeñas empresas que cada una de ellas hacen una cosa determinada, donde son muy muy buenas, pero que actúan como las células del cuerpo humano, perfectamente integradas, construyendo cosas que son mucho más grandes, ¿no? Cómo se hace la competencia, ¿no? Es decir, cómo son capaces empresas más pequeñas de cooperar y competir conjuntamente, y cómo se hace una relación mucho más eficiente entre la universidad y la empresa, de tal forma que mucho del I+D que se genera en la universidad pues se acaba monetizando por estas pequeñas compañías. Entonces, si cambiamos la forma en la que entendemos cómo se hacen los negocios, pues las compañías pequeñas tienen un factor competitivo. Así que tenemos que ir viendo cómo convertimos esta debilidad de la economía española en algo positivo. Yo creo que hay nada que añadir. Estupendo, pues preguntas, por favor. Allí. Buenos días, soy Miguel, director del Foro de Marcas Renombradas Españolas, y creo que hemos aprendido un par de cosas, como decían aquí en la presentación, pero tengo una pregunta para cada uno de los dos ponentes. Para Rosa García, me gustaría saber cómo valora el impacto de la tecnología en esta preocupación actual sobre el proceso de destrucción y creación de empleo y la sustitución por robots o los impactos de la digitalización en esto. Y para José María Segovia, me gustaría ver cómo valora el impacto de la globalización en las empresas de servicios. No sé si su bufete, que es miembro de nuestro foro, emplea o no, o busca, contrata, retiene a personas de otras culturas y cómo las integra, ¿no?, en su organización, al mismo tiempo que hace un proceso de expansión y salida internacional. Pues yo el otro día tuvimos un debate en mi equipo directivo, y yo, que soy tuitera, por cierto, si ustedes también lo son, síganme, Rosa García Tuit, no, pues les enseñaba uno de mis tuits de hace un par de años, donde era una foto preciosa, antiquísima, que era un grupo de personas que se dedicaban a la cría del caballo y a la creación de los que llevaban carruajes de caballo, que estaban haciendo una manifestación enfrente de la fábrica de Ford, diciendo: porque tú existes, vamos a desaparecer, ¿no? Y la verdad es que Ford en ese momento pues les dijo: no, hombre, no os preocupéis, seguirá abriendo muchos criadores de caballos, no los utilizaremos para transportarnos, los utilizaremos para el deporte y tal. Y en eso tuvo razón, pero la verdad es que el porcentaje de criadores de caballos en la sociedad española pues ha disminuido mucho, ¿no? Sin embargo, yo les hacía la reflexión: ¿vivimos ahora mejor o peor que cuando esa manifestación ocurrió? Yo diría que vivimos mejor con otro tipo de trabajo distinto. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues imagínense una fábrica. A día de hoy, la mayor parte de los de los robots son robots gigantes que están metidos en jaulas. Y entonces tenemos un montón de personal todavía dentro de las fábricas que se dedican a hacer trabajo de detalle y en muchos casos incluso trabajo muy aburrido. Los reponedores se dedican a ir cogiendo pequeñas piezas y poniéndolas en una gran máquina que las va insertando, ¿no? Pues es un trabajo. ¿Vamos a tener reponedores muchos años más? Seguramente no, porque ya están en este momento empezando a aparecer robots que están saliendo fuera de las fábricas y que son capaces de interactuar perfectamente con los humanos, en cuyo caso lo que tendremos que hacer, y eso es muy importante como sociedad, y por eso yo insistía tanto en esto de la educación 4.0, pues es crear un proceso que nos ayude a reconvertir a esas personas que tienen una serie de capacidades en otras. Es decir, hay un montón de puestos de trabajo para los que mis hijos están estudiando ahora mismo que todavía cuando ellos acaben la universidad o la formación profesional no habrán sido inventados, ¿no? Habrá mucha más gente programando robots, habrá mucha menos gente en la fábrica reponiendo y mucha más gente que estará
planificando cuál va a ser la producción del año próximo. Habrá mucha más gente analizando datos, habrá mucha más gente haciendo I+D, habrá mucha más gente haciendo marketing personalizado, habrá mucha más gente haciendo esa relación. También los industriales tenemos que ser simpáticos, ¿no? Bueno, pues creando esa interrelación personal con el cliente. Entonces, en resumen, va a cambiar muchísimo el perfil profesional de los trabajadores de este siglo en los próximos 20-25 años. Yo creo que va a cambiar a una velocidad adecuada para no crear ningún tipo de ruptura ni de problema. Posiblemente generemos más trabajo, pero muy distinto del que conocemos hasta ahora. Bueno, en lo que a la globalización se refiere, a ver, por un lado está efectivamente el tema de ir a otros países, de establecerse en otros países. En general, en mi despacho estamos tratando de hacerlo, pero yo creo que estamos tratando de hacerlo nosotros, está tratando de hacer el resto de despachos de nuestro estilo, de nuestro tamaño, y ahí creo que todos estamos tratando de hacerlo. También es verdad que básicamente todos muy focalizados en Latinoamérica y no tanto en otros lugares. Pero si entendí bien la pregunta, iba más bien, bueno, ¿y qué pasa con la gente que trabaja aquí? Y tenemos alemanes, tenemos, no sé, gente de Hong Kong o de donde fuere trabajando con nosotros. A ver, esto es un poquito complicado. Es un poquito complicado porque por el tema de la habilitación. En esta profesión, bueno, necesitas estar en el colegio de abogados admitido para poder ejercer como tal, y para eso lo que te piden es que tengas una carrera de estudio aquí o que la convalides, lo cual no es nada fácil, exige un trabajo importante. Nosotros, en mi despacho, y eso personalmente lo hice yo con otra persona, hace 7 años, 8 años me parece, nos empezamos a preocupar por la captación de talento local por los motivos que antes describía más o menos en mi intervención. Entonces decidimos hacer un análisis de dónde podíamos conseguir talento, y entonces había un sitio que era bastante evidente, que era Latinoamérica, donde el idioma era el mismo, donde los estudios en general son muy similares. Gran parte de esos países pues parten de un código civil o de un código de comercio como el nuestro, donde la formación de las clases medias muchas veces en idiomas es mucho mejor que la formación que tenemos en España. Las clases medias y desde luego las medias altas o altas en Latinoamérica van todos a estudiar a Estados Unidos, hacen máster, hacen maestrías, hacen carreras. Dijimos, bueno, aquí hay todo un ámbito donde hacer algo. Digo, lo cuento porque es la historia de un fracaso. Entonces hicimos todo un estudio y una serie de propuestas desde la perspectiva educativa y desde la perspectiva de justicia, y fuimos a ver a el Ministerio de Educación proponiendo sistemas más ágiles de homologación, no a lo mejor con alemanes o con noruegos, pero sí con latinoamericanos, proponiendo el acceso a los colegios de abogados desde el punto de vista del Ministerio de Justicia, y hicimos un trabajo que yo creo que tenía todo el sentido. Fuimos a ver a los ministros respectivos y tengo que decir que con nulo éxito, siendo una de las ministras a las que visitamos prima mía, ningún éxito, y fue imposible. No, que había que cambiar no sé cuántas ordenanzas, reglamentos, leyes, bueno, aquello fue imposible. No obstante, algo está funcionando. Me parece que tenemos 13 abogados ahora mismo, que no son muchísimos, pero son unos cuantos, que son personas que han estudiado sus carreras fuera de España y que luego por unas u otras vías las han ido homologando. Y entonces tenemos gente de Perú, tenemos gente de Estados Unidos, tenemos gente del Reino Unido y tenemos gente de Argentina, y me parece que hay un chico ecuatoriano. Sobre todo, básicamente, son de Estados Unidos. O sea, tenemos,
pero no hemos sido capaces, porque no nos han dejado, de hacer algo que a mí me parecía bastante evidente, y es que si se pueden traer ingenieros de no sé dónde, ¿por qué no podemos traer abogados? Entendiendo el problema de la habilitación. Pero bueno, busquemos canales para... Pues la verdad, fuimos incapaces. Muy bien. ¿Más preguntas? Allí hay una. Ahí. Está ahí. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Para mí ha sido muy agradable el estar en esta conferencia, muy refrescante, ver cómo unos campos tan diversos de nuestra sociedad empresarial, nuestra sociedad española y el ramo empresarial, se sientan en una mesa para hablar de algo tan importante como la competitividad. Hay un factor que yo no he escuchado, pero pienso que ha sido muy importante, que es muy importante para poder afrontar el tema de la competitividad, y es la corrupción. Los que la hemos soportado, yo me encuentro dentro del sector de personas que hemos soportado la corrupción desde el punto de vista que no nos hemos beneficiado en absoluto, somos conscientes y sabemos que la lucha mayor contra la competitividad es la corrupción. La corrupción del favoritismo en la administración, sobre todo. El no saber qué es lo mejor para ganar un concurso. Eso es bestial. O sea, eso es apocalíptico, bajo mi punto de vista. Y creo que las personalidades de este país deben de ser responsables y tomar cartas en el asunto. Esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así. Yo recuerdo que presenté Perdón, no estoy nervioso, estoy un poquito apasionado. Estoy tranquilo. Más si me estando ustedes ahí, a los que admiro, sin duda. Yo recuerdo que me presenté a un concurso en una administración que no voy a decir cuál, y no obtuve ni respuesta. Creo que se lo llevó no sé quién. Es que no quiero decir que ahí hubiera corrupción, pero es que la corrupción rompe todo, y eso ustedes lo saben bien, rompe todas las claves de la competitividad y todas las claves del funcionamiento empresarial de un país. O sea, eso para mí es clave. Luego, quería aportar, pienso que para mí es importante aportar, decirles que el aspecto de la tecnología, yo por cuestiones profesionales, para mí la tecnología es, no sé, como venir a desayunar por la mañana. O sea, la tecnología, bueno, pues es que la tecnología para un zapatero a lo mejor es no es poner un ordenador, a lo mejor para un zapatero es poner una grapadora nueva, ¿no? Por ejemplo, o sea, depende del sector. Entonces, la tecnología que tiene tantos... O sea, habría que estudiarla. Claro, yo cuando veo a la señora de Siemens, que esto lo debe conocer maravillosamente, Siemens creo que es una empresa que abarca todos los sectores. O sea, de comunicaciones, motores, todos los sectores. Entonces, la tecnología es el per se. Ibercaja, efectivamente, Ibercaja, lo mismo que los bancos en España, se han apuntado a la tecnología por necesidad desde hace 30 años. ¿Quién no tiene su línea, su cuenta online, etcétera, etcétera? Los bancos ahora mismo están siendo punteros en el avance de tecnología. Y están abriendo cauces para el propio desarrollo de la tecnología, sobre todo en el tema del software. Y en España, yo tengo que decir, porque lo conozco, que está a la cabeza de Europa y del mundo, en ese sentido. Y otro punto, perdónenme, ya termino, pero creo que es importante. Y voy a coger el ejemplo de esta conferencia. En esta conferencia
entramos en el tema de la competitividad, Tocamos el tema de la tecnología, y estamos aquí lo más variopinto de España, estoy convencido. No tengo yo ese big data de los asistentes, pero yo creo que aquí estamos de todo pelaje, cosa muy importante. Y un aspecto que yo veo que se debería por lo menos centrar es canalizar esas ideas tan fenomenales que estoy de acuerdo con la realidad empresarial. Ese conocimiento, esa tendencia, vamos a decir así, en la que la empresa privada es pionera, como hemos visto, se rompe en la administración y no llega a estos señores porque se rompe. Es como la bicicleta que se rompe la cadena, no avanza. Estamos pedaleando, dando ideas, fenomenal, no sé qué, pero la sociedad no avanza. El pequeño empresario, hablamos de él, la startup, hablamos de él. Qué importante es en España, sí, pero es que voy al banco y no me quieren saludar. Es que no hay una realidad, una correa de transmisión desde las ideas de la gente de esa sociedad civil a la empresa. ¿Por qué? Porque la administración no entra en esa dinámica. La administración se lleva la grapadora del zapatero si no le paga las 300 euros. O sea, creo que eso es importante porque estamos hablando de competitividad para el siglo XXI. Muchas gracias. Gracias. Rosa, no sé. A mí me gustaría hacer dos comentarios así brevísimos. Uno es seguro que si va a Ibercaja sí que le hablan y además le dan un crédito. En cuanto a la corrupción, yo no sé muy bien si este es el foro o no para tratar la producción y la competitividad, pero sí estoy de acuerdo en que competitividad tiene que ver con competir, y cuando no competimos todos en igualdad de condiciones, pues baja la competitividad. Eso me parece claro. Pero yendo más al punto que quería simplemente mencionar de la corrupción, estas cosas tienen solución. Lo que pasa es que tienen solución si nos ponemos todos. Y yo tengo dos ejemplos que creo que eran bastante habituales pues hace 30 años. En el mundo de la abogacía había una corrupción institucionalizada que era lo que se llamaban las astillas. Las astillas era un pequeño estipendio que se entregaba al oficial de juzgado, no para comprar al juez ni para cosas esas, sino simplemente para que en la pila de expedientes que tenía el juez delante, pues el que estaba aquí, hombre, el mío me lo pusieran arriba para que llegase antes al juzgado. Y eso era una práctica habitual que practicábamos todos, no los abogados, porque los abogados para eso somos como muy señoritos, pero lo hacían los procuradores. Y los procuradores, bueno, pues participaban en aquello, y si no lo hacías, tu cliente te miraba mal y decía, ¿qué es? Que se queda abajo mi expediente y no sube nunca. Eso se acabó. Eso se acabó, y se acabó porque hubo la intención por parte de los poderes públicos, de la judicatura, de los órganos judiciales y de los abogados, de acabar con aquello, y eso desapareció. Yo recuerdo que las astillas en cuestión desapareció. La plaza de Castilla se llamaba la Plaza de la Astilla. Y algo parecido pasó, y esto lo recordarán algunos de ustedes, con las suspensiones de pagos, los nombramientos de los administradores, las suspensiones de pagos. Bueno, pues había una corrupción donde los mismos jueces nombraban a los mismos administradores sistemáticamente, donde los jueces les daban... Eso se acabó. Y afortunadamente se acabó. ¿Por qué? Porque ha habido voluntad de los operadores de terminar con aquello. ¿Cómo se arregla la corrupción con la administración? Eso ya, doctores, tiene la Iglesia. Yo estoy de acuerdo en que la corrupción realmente hace que el país sea menos competitivo, pero soy optimista. Yo recuerdo cuando era pequeña, mi madre me decía, ¿no?, que
ser ético era hacer el bien cuando no te veía nadie, ¿no? Y yo le digo a mis hijos, ¿no? Mira, esto es lo que me enseñaba mi madre, pero yo te voy a enseñar una cosa: sé ético siempre, porque te guste o no te guste, en el siglo XXI te va a estar mirando alguien siempre. Y si os fijáis, el proverbio este chino que dice que se puede mentir a unos pocos todo el tiempo y a todos un poquito del tiempo, pero no a todos todo el tiempo, se está cumpliendo. Es decir, señores, si ahora mismo alguien es corrupto, no sé si en un año, en 5 meses o en 10, pero se va a acabar saliendo. Papeles de Panamá. Ahora mismo el mundo digital deja marca absolutamente de todos, y yo siempre digo igual, que me pongo rímel hasta cuando voy a hacer footing, porque nunca sabes si te vas a encontrar un cliente que va a hacer así con un teléfono de vídeo, plac, y 5 minutos más tarde esto va a estar en internet. Y entonces es muy importante que todos seamos éticos todo el tiempo. Entonces, yo sinceramente tengo optimismo. Muchas de las cosas están saliendo ahora, pero creo que dentro de 10 años las cosas no van a salir porque no nos va a quedar otro. O sea, habrá los que son éticos porque son éticos, que nos han enseñado nuestros padres, yo creo que soy de esos, y estarán los que son éticos porque se sentirán totalmente vigilados por la tecnología, ¿no? Con respecto a que es verdad que hablamos de la tecnología de forma teórica, tiene toda la razón. Yo creo que lo primero que hay que hacer, y si no lo he hecho así, pido perdón, es céntrense ustedes primero en sus clientes, porque la tecnología por la tecnología no sirve para nada. Lo que tienen que hacer es entender a sus clientes y ver qué es lo que van a necesitar para servirles mejor. Normalmente, insisto, van a encontrar clientes que van a necesitar productos más personalizados, más tecnológicos en general, con refrescos mucho más rápidos y a unos precios muy, muy competitivos. Y a partir de ahí, pues hagan ustedes los deberes, a base de un consultor o con sus empleados internos o con lo que usted quieran, pero hagan los deberes, porque esto es como el cuento de la lechera. Se puede invertir tanto en tecnología que si uno no sabe cómo hacerlo bien, pues al final acaba uno ahogado por sus propias inversiones. Sin embargo, si con la leche compra el pollo y con los huevos del pollo compra el cerdo y con el cerdo compra la vaca, pues resulta que al final uno acaba viviendo en un castillo. Pues esto es igual. Yo siempre digo que a día de hoy la mayor parte de los empresarios están mirando estos cambios que están viniendo como ciervos miran a un coche que les va a atropellar. Fijaos en las luces inmóviles, cuando lo que tienen que estar buscando es alguien que les ayude a entender a sus clientes, que les ayuden a ver qué es lo que hay por ahí, qué tecnología hay, como usted dice. Algunos tendrá que ser un aerogenerador de 100 millones y algunos tendrá que ser una grapadora de 20. Y que sepan ponerlo en orden, porque a lo mejor lo que hay que empezar es haciendo eficiencia energética en su edificio y con el 20% lo que va a ahorrar con la luz, que es muy cara, pues resulta que le va a permitir luego hacer una inversión, después de ahorrar 2 o 3 añitos, hacer una inversión más grande que igual, en la lechera. Y con lo que consigue de más va haciendo y va haciendo y va haciendo. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo. Y con respecto a educar o no a la administración, pues no lo sé. Yo creo, nosotros estamos en la alta tecnología y la realidad es que cada vez los vemos más educados, ¿no? Pero no puedo hablar de otros niveles más pequeños. Pero seguramente sí que esto de la educación 4.0 de lo que le hablo nos afecta a todos, a los industriales, a la administración y a cualquiera, pero tiene muchísima razón en sus 3 comentarios. Yo comparto también el optimismo de José María y de Rosa respecto a que la lacra de la corrupción se va a ir diluyendo en la vida pública y española. Sinceramente creo que además que cada vez es más importante la construcción de una reputación corporativa, de una marca, ¿no? Que al final es la que ampara todo lo que realmente, todo lo que estás vendiendo, todo el producto, el servicio. Estás ahí construyendo algo que realmente tiene una importancia mayúscula para llegar a tus clientes, ¿no? Y una reputación cuesta muchísimo construirla, se pierde en un segundo, se pierde en un error, se pierde en algo que realmente hayas perdido la dignidad como personal o como compañía, ¿no? Por tanto, en mi opinión, la ética y la dignidad va a estar
y seguirá estando de moda y será algo perseguido de verdad y trabajado por todas y cada una de las compañías que quieran triunfar en cualquiera de los sectores de actividad. Yo hace poco tuve que dar una charla a un colectivo de graduadas, de chicas que habían terminado el colegio, y pensando en qué podían consistir esa charla, realmente para mí fue, al final la decisión fue que les iba a hablar de la importancia de los principios y de los valores en la toma de decisiones. Y yo creo que me di cuenta que les interesó. Evidentemente a los padres también, porque era un grupo de interés más fácil de contentar con eso a los padres o a los profesores que a las alumnas, pero les interesó realmente a que les hablara de la importancia de que van a hacerse adulto es tomar decisiones, es pasar a tomar control de tu vida, y que eso debe ir acompañado de unos principios y valores para hacerlo de una manera adecuada, ¿no? Para construir el bien y trabajar por el progreso de la sociedad, ¿no? Y yo creo que realmente me di cuenta que realmente eso a unas niñas de 18 años les interesó sobremanera, y eso me causó muchísima alegría. Y luego ya aprovecho para hacer unas preguntas a Rosa y a José María, que también van a ser preguntas sencillas, porque me di cuenta también al hablar con ellas que dije, voy a tomar decisiones, y claro, tenía que explicarles qué es decidir, y me dediqué a 2 o 3 minutos a explicar lo que era tomar una decisión, porque realmente al final muchas veces hablamos de cosas y resulta que dices, bueno, ¿y esto qué significa, no? Entonces entro con el tema de Rosa. Rosa ha puesto unos deberes a todas las pymes españolas de que tienen que tener un plan de transformación digital y que urge que lo tengan. Es más, básicamente eso nos lo ha dicho con claridad. Claro, ¿cómo se construye un plan de transformación digital, de modelo de negocio? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? ¿Qué directrices? ¿Cómo hay que trabajar? ¿Con qué perspectiva? ¿Solo o acompañado? Cosas lo más relevante para que los primeros pasos de cara a hacer un plan pues sean los adecuados y vayan por el camino adecuado o vayan con el asesoramiento adecuado, ¿no? Y con José María creo que ha hablado de un tema que a mí me interesa mucho, que ha sido el tema de retención del talento. El talento joven, además. Y me gustaría concretarlas un poco más, José María, ¿en qué factores crees que son los importantes para retener a ese talento joven, para que esos brillantes aprendices se conviertan en sabios maestros, que al final sean los que sigan el magnífico legado que Uría ha construido en la abogacía en este país, ¿no? ¿Cuáles crees hoy que son esos factores tan importantes, ¿no? Gracias. Pues mira, vamos a volver a personas. Ahora, cuando hablas de cómo hacer ese plan de tecnología o de el plan digital, yo estoy totalmente de acuerdo con José María en el que en este siglo lo más importante de todo son las personas. Y voy a decir otra vez otra de las cosas en las que se nos educó, a mí al menos en la universidad, cuando yo me empecé a convertir en directivo, y que ahora yo creo que no son verdad nunca más, ¿no? Cuando yo me convertí en directivo se decía que los altos directivos teníamos todas las soluciones, ¿no? Y parecía que teníamos que ir por nuestras oficinas repartiéndole a la gente, ¿no? Soluciones, tal. A día de hoy el mundo es tan complejo que realmente los altos directivos solo tenemos todas las preguntas. Y lo que tenemos que hacer es crear una empresa súper atractiva, que sea capaz de atraer a los mejores. Yo, cuando me levanto todas las mañanas, y es verdad que tengo suerte porque soy una gran compañía, ¿no? Yo lo que quiero es que el mejor ingeniero no trabaje para la competencia, trabaje para mí, y el mejor de marketing trabaje para mí, y el mejor de ventas trabaja para mí, porque cuando uno juega con el mejor equipo, pues lo tiene fácil, ¿no? Entonces, una de las cosas de las que yo he hablado hoy mucho, pero no había hablado suficiente, era la innovación en los recursos humanos. Es decir, si hay que empezar por alguna parte, revise su empresa y mire que tenga los recursos humanos adecuados. Si los tiene, pues cree una cultura donde la gente se atreva a levantar la mano y a llevarte la contraria, que no hay cosa que resulte más difícil para nuestros colaboradores, pero que sea más importante en este momento, ¿no? En el que alguien te diga: presidenta, con todo mi respeto, sí, yo te quiero mucho, pero es que como me ponga de acuerdo lo que estamos
en lo que me estás diciendo vamos a estar los dos equivocados, ¿no? Pues eso yo creo que es muy importante. Y a partir de ahí, pues crear un plan en el que se junten internamente todas las áreas de la empresa a aportar valor, ¿no? Como os decía, siempre partiendo de lo más importante, el cliente en el centro, y es dentro de 5 años cómo vemos honestamente que va a cambiar el cliente. Y afrontémoslo sin tener miedo, porque hay muchísimas empresas que han acabado quebrando porque no han sido capaces de mirarse honestamente al espejo. Kodak no fue capaz de mirarse al espejo y decidir que ya no íbamos a volver a hacer fotografía con carrete y que la íbamos a hacer de forma digital. Pues esto es igual, mirar en este nuevo entorno donde los productos y los servicios se separan, donde va a haber competencia que puede venir de cualquier parte del mundo y demás. ¿Qué va a pasar con mi cliente? Eso yo lo pondría en el centro, lo primero, y a partir de ahí, para hacer esto, ¿qué tenemos que hacer? Aparte de hacerlo internamente, pues seguramente vais a necesitar socios a veces de consultoría que os ayuden en las decisiones estratégicas, o a veces socios técnicos, porque también muchas veces, por muy bien que creamos crear nuestra empresa, no tenemos todo el conocimiento, no tenemos la capacidad de entender el mercado de una forma holística. Así que mucha suerte, porque por ahí tenemos que pasar todos, ¿eh? Pues en ese tema yo creo que lo que ha dicho Rosa, desde luego, tiene mucha razón, y ella es la experta en esto, pero yo creo que hay algo también ahí que es, hay que ponerse a hacer cosas. O sea, lo que no puede ser decir, no, vamos a hacer un estudio completo, un análisis exhaustivísimo de dónde tenemos que estar digitalizados, dónde... Bueno, pues empecemos por digitalizar la caja, yo qué sé, pues el cajero, de cómo se le cobra al que pasa por la... Pero empecemos a hacer cosas, porque cuando uno trata de estudiar todo y de ser... Había un cuento, creo que es de Borges, que cuenta que había un país en el que el arte de la cartografía había llegado a tal grado de precisión que habían conseguido hacer un mapa del tamaño del país. Claro, porque cuando uno empieza una ciudad, una piedra, un árbol, una rama, ¿no? Bueno, y a veces tenemos una cierta tendencia a eso. No, vamos a tenerlo todo bien pensado, no, vamos a hacer algo. Luego ya veremos, ¿no? En la otra pregunta, ¿cómo tratamos de retener ahora? Pues yo creo que hay tres factores, algo distinto a lo que nos pasaba hace 10 años. Uno, que los abogados escojan de alguna forma lo que quieren hacer, cosa que antes no pasaba. Antes los abogados llegaban al despacho y decían, bueno, pues tú vas a hacer laboral, tú vas a hacer fiscal, tú vas a hacer mercantil, tú vas a estar aquí. Eso ha cambiado. Ahora no, ahora dicen, no, todos, no sé por qué, debe ser porque suena a inglés, todos quieren hacer M&A, y entonces como todos quieren hacer M&A, pues hace M&A. Luego a lo mejor cambian, pero sí que ahora quieren hacer una cosa concreta, o el otro le interesa el mundo, no sé, de las patentes o lo que fuere. Bueno, tratar de acoplarse a eso. Yo creo que ese es un elemento de retención importante. Otro es el internacional. Todo el mundo quiere ir fuera, todo el mundo quiere estar en otro sitio. Nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, tratamos de hacerlo, aunque sea mandándolos, pues yo qué sé, a un despacho conocido, amigo en Alemania, que pasen 6 meses. Ahora tenemos, y porque pregunté el número ayer, 36 abogados, que para nosotros no son pocos, de un total de 580 por ahí, que están fuera de su oficina haciendo algo no sé, en Portugal unos, otros en Estados Unidos, otros en periodos normalmente entre 6 meses y 1 año. Creo que eso lo agradece enormemente y la gente quiere tener experiencia internacional, entonces tratamos de cubrir eso. Y por último, pues está la famosa conciliación. Ese es un tema que está ahí pendiente, que nosotros acabamos de instaurar ha sido este año, un sistema por el cual los abogados, si quieren, pueden trabajar un día desde su casa, el día que ellos escojan, no el viernes o el lunes o el miércoles. Bueno, de los 5 días de la semana, uno trabaja desde casa. Probablemente por el miedo ambiental, solo ha habido 2 casos que lo hayan pedido. Supongo pero que supongo también que cuando haya 30, entonces lo pedirán 80. Pero sí que, bueno, vemos que eso está ahí, y los 2 que lo han pedido son mujeres y madres.
nadie soltero o varón se ha atrevido por el momento a pedirlo. Y esos son básicamente conciliación internacional y un poco haz lo que te apetece y lo que te gusta, ¿no? ¿Queda uno? Sí. Hola, Rosa, buenos días. Pilar Cabero, de Cuatro Casas. Rosa, a mí me gustaría conocer tu opinión en esta era que ya llaman muchos post-digital, que ya hemos superado la era digital. Lo que dicen es que el reto y el éxito está en la combinación de los dos mundos, que es el mundo digital con el mundo real. Yo, con esta revolución tecnológica que estamos todos viviendo y que probablemente es la más importante que ha habido en la historia de la humanidad, sí que estoy empezando a detectar que los humanos empieza a haber otra vez vuelta a la humanización. Es decir, hay un poco de aversión a tanto mundo digital tan frío, tan lejano, tan ajeno, tan útil por otro lado y tan competitivo, pero en paralelo en nuestro sector y en otros sectores yo empiezo a detectar que se vuelve a lo artesanal y que quien quieren volver a tocar a la persona, a la idea, al calor humano, ¿no? Entonces, para mí el gran reto del siglo XXI son aquellos que seamos capaces de transformarnos, como lo estamos haciendo, que nos da hasta vértigo pensar las enormes transformaciones, pero en paralelo, por otro lado, también creo que es muy importante el que sigamos siendo personas, el que sigamos dando ese calor humano y seguir cerca de nuestros clientes, cerca de nuestra gente y con decisiones que muchas veces una máquina no te las puede dar. Y con sensaciones. Esa es un poco la reflexión que te quería plantear, ¿no? Yo creo que el gran reto para mí es ser capaces de combinar esos dos grandes mundos, ¿no? Sí, yo por eso decía que he dejado a José María que hablara de personas, pero si leéis muchos de mis tweets y mi blog y tal, yo hablo muchísimo de personas también, ¿no? Yo creo que todo consiste en centrarse en el cliente. Y habrá clientes que posiblemente pues quieran bastante poco, yo qué sé, perdón, pero mi hijo seguramente, que tiene 21 años, creo que no ha ido a un banco en su vida, pero no significa que no tenga una experiencia bancaria, la tiene y gestiona todo, pero y además si le dijera que fuera un banco seguramente no le gustaría nada, a lo mejor hasta el momento en el que un día tenga su dinerito y quiera que un gestor privado se lo maneje y definitivamente ese día querrá esa relación y conocerlo y confiar porque le va a poner ahí sus... Entonces, lo que es muy importante es centrarse en el cliente y decir en el cliente qué tipo de relación quieres tener conmigo. Muchas de esas relaciones, las primeras sobre todo, las de quiero estar informado, quiero tener una demo de lo que pasa, quiero tal, pues muchas de esas van a acabar siendo digitales por comodidad, porque queremos nuestra vida privada, y entonces ¿para qué me voy a ir a una cosa? Voy a coger un coche, conducir media hora para ir a ver a un señor que me va a hablar media hora. Pues mira, esto nos conectamos por videoconferencia y ya está, pero luego tenemos que ir viendo exactamente cómo, pues, cuando hay alguien que quiere relación humana con nosotros o que quiere un contrato muy personalizado, además, lo tenemos. O sea, si nos centramos en el cliente, veremos que hay mucho espacio para todos. Espacio en el mundo digital y mucho espacio en la vida personal. Yo, aparte de formar a mis empleados, por ejemplo, en los temas digitales, que les estamos formando muy bien, pues les estamos formando en cosas como empatía, escuchar mejor, hablar de tal forma que responda exactamente a la necesidad del cliente y no de lo que queremos hablar nosotros. O sea que también cooperar, o sea que las soft skills y definitivamente los valores son súper importantes. Muy bien, nos hemos quedado sin tiempo, lamento las preguntas que se han quedado en el tintero. Cedo la palabra ya a Antonio para que cierre la... Bueno, nada más, yo creo que ya hemos pasado de hora. Agradecer y felicitar muy efusivamente a los ponentes, porque yo creo que han dicho cosas muy interesantes, pero dichas muy amenas, y nos han hecho pasar un rato interesante, porque hemos aprendido mucho, pero también un rato muy agradable, un rato entreteniéndonos, que yo creo que es un gran objetivo del trabajo, efectivamente, pasarlo bien y al mismo tiempo aprender, pero sobre todo enriquecer nuestro espíritu y nuestra cultura y nuestra formación. Muchas gracias también a Ibercaja por haber patrocinado este desayuno informativo. Gracias a todos ustedes
y que realmente están ustedes, como he dicho antes, invitados el próximo día 5 de julio al desayuno informativo que vamos a tener sobre las inversiones en Colombia y que, concretamente en el plano de infraestructuras, un tema muy importante donde efectivamente se produce una gran inversión y hay un gran movimiento de dinero. Nada más, muchas gracias, muy amable a todos.